El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp y haznos saber que quieres que te mandemos a tu WhatsApp el evangelio. En la descripción de este audio encontrarás un link que te llevará a nuestro WhatsApp. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Dice así: Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos, diciéndoles: En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Hagan lo que les digan, mas no los imiten, pues ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y las cargan en la espalda de la gente, mientras que ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todo lo hacen para que los vean los hombres. Por eso ensanchan las filacterias y agrandan las hordas de sus mantos. Les gustan ocupar los primeros lugares en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. También que los saluden en las plazas y que los llamen maestros. Ustedes no se dejen llamar maestros, pues uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, el que está en el cielo. Ni permitan que los llamen guías, pues uno solo es su guía, el Mesías. Que el más grande entre ustedes sea su servidor, porque el que se engrandezca será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio del día de hoy es un tanto espinoso y hay que tener cautela. Hemos visto anteriormente que no debemos de etiquetar, que no debemos de juzgar, pero sí se pueden hacer señalamientos a las actitudes que tenemos desordenadas. En el caso del juicio, creo que se entiende muy bien. Un juicio es el que se dicta hacia un grupo o una persona, culpable o inocente. Decirle a una persona, tú eres siempre así, eso ya es emitir un juicio. Decirle a una persona, tú eres esto, podría ser, por ejemplo, tonto, inútil, bueno para nada. El hecho que se haya equivocado varias veces no quiere decir que una persona sea siempre así, y ahí es donde se aplica lo que sería el juicio. El evangelio del día de hoy nos presenta un llamado de atención contra una actitud, la hipocresía religiosa. Aquí no es un ataque a la autoridad, sino a la incoherencia que se está viviendo entre los maestros de la ley y los fariseos. El Señor Jesús en este pasaje habla a la multitud, pero también a sus discípulos, sobre aquellos maestros de la ley y los fariseos. Dice en el versículo 3, hagan lo que les digan, mas no los imiten. Entonces lo que dicen los fariseos y los maestros de la ley, en cierta forma es bueno, pero no su manera de vivir, porque no viven lo que dicen. Y el mismo Señor Jesús lo presenta, pues ellos dicen, pero no hacen. Incoherencia, incongruencia, que ahí todos podemos encajar. El esposo, la esposa, les dice a sus hijos que los ama. Te amo mucho, mi vida, te amo mucho, mi cielo, pero solamente es una palabra que no refleja una actitud. Esa es incoherencia. El problema, por lo que podemos analizar en este pasaje, no es tanto la enseñanza, sino la falta de testimonio. Y eso aplicado a nuestras circunstancias y situaciones familiares, religiosas y eclesiales,
Ahí es donde fallamos casi todos. Podríamos entonces cuestionarnos, ¿exijo lo que yo no practico? ¿Predico paciencia, por ejemplo, y soy impaciente? ¿Hablo de perdón, pero le tengo rencor a una persona? Sabemos que cuando vivimos conforme a lo que hablamos, adquirimos autoridad. Y esa es una autoridad verdadera porque nace del ejemplo, no del control que se tiene por estar en cierto puesto, en cierto cargo. Cuando el Señor Jesús señala que estos fariseos y maestros de la ley están atando cargas tan pesadas que ellos ni siquiera con un dedo las tocan, se está haciendo esa denuncia, imponer normas o reglas o formas o estatutos o conductas demasiado rígidas, duras. Se está exigiendo un grado de perfección espiritual que ellos no lo tienen. Y la cuestión aquí, muchas veces actuamos como jueces, pero pocas veces enseñamos cómo se debe de vivir lo que no se está viviendo. Por ejemplo, en la vida familiar, que es a lo que se puede aplicar. Muchos papás podrían exigirnos, pero no nos acompañan. Y hay veces que hasta dicen, ¿qué te he enseñado? Pues muchas veces ni han enseñado nada. ¿Qué te he dicho? Pues ponle tú que digan, ponle tú que me muestren qué tengo que hacer. Pero el ejemplo, como norma de vida, muchas veces no está. O el problema, cuando se exige algo que no se ha mostrado con la vida. Hablando de la oración, hablando de la actitud delante de Dios, es algo que pocas veces se vive. Esposos que reclaman pero no apoyan. Voy a creer, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Y esto aplícalo en circunstancias laborales. Líderes que mandan pero no sirven. Líderes que son buenos para exigir. Hasta parecen ese tipo de artistas inflados por la fama que en ocasiones piden cosas para que los que les contratan vean que son personas realmente importantes. Ya después su fama pasará y nadie los tomará en serio o en cuenta. Pero a veces así somos. Hablando de las cuestiones de fe, que es a lo que nos tenemos que concentrar. La fe no es una carga opresiva. El camino de la fe debe de caminarse, de recorrerse juntos. Papás, ustedes que están mostrando el camino de la fe a sus hijos, ¿de qué manera lo hacen? ¿Solamente por cuestiones de imposición? Ve, haz esto, haz aquello. O se puede hablar de Dios, pero no hay caridad, no hay misericordia, hay envidia, hay egoísmo, hay soberbia, hay ambición. ¿Cuántas de las veces no la persona está participando, por ejemplo, en grupos de iglesia, pero al mismo tiempo no se puede ver ni hablar con sus hermanos porque se andan peleando las herencias? Y en el caso de aquellos papás que lo han dejado todo para el último momento y no dejaron documentos establecidos para poder repartir aquello que lograron trabajar durante muchos años. Cuestión aparte que aquí no vamos a tratar, pero de lo que sí es cómo muchas veces, aunque se esté participando de las cosas de Dios o de grupos dentro de la iglesia, la ambición, la lujuria o las pasiones desordenadas tienen el control en la persona o en el grupo familiar. Pero eso sí, exigimos a los demás algo que no vivimos. Esos líderes o dirigentes de grupos, dígase Y, dígase Z, dígase B, para no decir como tal el grupo en específico, porque luego se sienten señalados o atacados, pero en todas partes se cuecen habas, dicen allá en mi rancho. Pasó con el grupo de los apóstoles, que no pase con nosotros. Ellos que tenían al maestro, al Mesías, como coordinador, como instructor, como acompañante. Aún así andaban con sus cosas, teniendo una discusión de quién era el más importante, que no será con nosotros. Estos maestros de la ley o fariseos hacían muchas cosas solamente para que la gente los mirara. Aquí es donde señala el Señor Jesús que hacían muchas cosas para que fueran reconocidos, aplaudidos, sentirse superiores. Colocaban en sus vestimentas cierto tipo de cosas para que cuando pasaran entre la gente se dieran cuenta que era el maestro de la ley, el fariseo. Si nos damos cuenta, a la luz de Cristo, la verdadera vida espiritual es discreta. Y Dios mismo ve el corazón, no el espectáculo.
¿Cuántas de las veces no nos ha tocado a nosotros caer en ese bache? Porque somos dirigentes espirituales, predicadores, puede ser un laico o puede ser un consagrado. Y ya porque muchas personas agradecen por el mensaje y le buscan al consagrado o al laico por lo que hace o dice o canta, de repente nos inflamos y nos sentimos el último vaso de agua en un desierto. El Señor Jesús habla de las consecuencias de esta actitud y presenta los resultados. El que se enaltece será humillado. Realmente el grande es el que sirve, el primero es el que se hace pequeño, el maestro es el que vive lo que enseña. La humildad como tal no es despreciarse. La humildad nos tiene que llevar a saber quién soy ante Dios y lo que me ha dado Dios como talento para ponerlo al servicio, para ayudar a los demás, para también orientar cuál es el camino que nos lleva a la salvación. En este mismo pasaje encontramos aquellas palabras que algunos pueden malinterpretar, no teniendo en cuenta el contexto, porque a falta de conocimiento o profundización o vida espiritual o luz del Espíritu Santo, uno puede entender muchas cosas que aquí no se dicen. Ya habla de que no se le diga padre, no se le diga maestro, y eso en algunos otros momentos lo hemos explicado y aclarado, pero de fondo está la enseñanza. Esto de no decirle títulos a las personas es para no absolutizar, no poner a una persona como lo grande, como el guía, como lo que dirige nuestras vidas. Todo lo que somos es don y gracia. Todo lo que recibimos es para compartirlo. Y ante el cuestionamiento que se nos presenta aquí, tenemos que reflexionar delante de Dios. Con lo que hacemos, buscamos un reconocimiento espiritual, servimos o solo mandamos. Dentro de lo que hago, ¿soy coherente? ¿Vivo lo que digo, lo que predico? Claro que todos tendríamos que analizarnos y más que dedicarnos a juzgar de fulano sí, fulano no, este matrimonio sí, este matrimonio no, este sacerdote sí, este sacerdote no. Es más bien evaluarse delante de Dios, teniendo en cuenta que la credibilidad de cada cristiano no está en lo que dice, sino en lo que vive. Dentro de las cosas de Dios hay un peligro y es el de la incoherencia. Hablar de las cosas de Dios pero no vivirlas. O lo peor, hablar de Dios pero no hablar con Dios. Ciertamente que cuando se pone uno al servicio con los dones que Dios nos ha dado, corremos el riesgo del orgullo espiritual y muchas veces andamos en la competencia. Yo soy mejor, yo lo hago mejor, yo tengo más tiempo, yo tengo más experiencia. No habrá una participación en el reino de Dios por una palabra que no dijimos o por una que sí hemos dicho, sino más bien por lo que vivimos con relación a la enseñanza, vivir con humildad, vivir sirviendo para que haya una coherencia de vida. Pues pidámosle al Espíritu Santo que nos acomode en nuestros pensamientos para que realmente pensemos lo que es grato a Dios y en nuestros sentimientos, porque también de ahí se desprende muchas de nuestras actitudes al no tener sentimientos puros y sanos. Que el Espíritu Santo pues nos ilumine para que en ese corazón y en esa mente se desarrollen las cosas buenas y justas para acercarnos más al cumplimiento de la voluntad de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.